Tras el desplazamiento de mexicanos a Guatemala por el área limítrofe de Cuilco en el departamento de Huehuetenango, el Ministerio de la Defensa informó que han brindado ayuda humanitaria y reforzado la presencia del ejército en ese lugar. La situación de seguridad pública del lado de ellos, no quiero emitir opinión porque no tengo conocimiento del lado de México, pero nosotros seguimos haciendo las mismas operaciones que venimos haciendo desde el mes de febrero, con el beneficio de que incrementamos nuestra presencia en el área de Huehuetenango. Ahora estamos aparte de las operaciones militares que estamos llevando en el límite político internacional, estamos desarrollando operaciones de ayuda humanitaria para los hermanos mexicanos desplazados hacia Cuilco, Huehuetenango. ¿Qué hemos hecho nosotros? Darles seguridad, está el albergue. En el albergue nosotros hemos llevado medicina. Hemos hecho ya un par de jornadas médicas en donde se les ha apoyado con medicina preventiva y algunos antihistamínicos, analgésicos, de lo que necesiten, básicamente eso, y alimentos. ¿Cuántos elementos del ejército? Específicamente las unidades que están involucradas es la 5ª Brigada, que está con sede en Huehuetenango y tiene de responsabilidad del área operacional de Quiché, Huehuetenango. Adicional a eso, estamos reforzando con nuestras fuerzas especiales Caibil para mayor seguridad. El ministro de la Defensa, Henry Sainz, indicó que de forma preventiva continuarán las acciones de operativos del denominado Cinturón de Fuego para prevenir enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico en ese lugar. Muy bien, vamos a iniciar entonces con este análisis de seguridad acerca de pues los puestos y cómo se ha reforzado la seguridad en el área fronteriza. El Ejército de Guatemala ha resguardado la integridad de los guatemaltecos y mexicanos en el área fronteriza de Cuilco, Huehuetenango, que colinda con Chiapas, México. Tras el desplazamiento de mexicanos a Guatemala por este paso que no es controlado, las autoridades guatemaltecas han girado instrucciones para proteger a las personas que migran de manera irregular y a la población también que reside en Cuilco. Los soldados fueron los primeros en llegar a la montaña aérea en el área en esta montaña en el área limítrofe. Desde el primer momento se movilizaron medios militares para proteger el límite político internacional para evitar así el paso a grupos del crimen organizado transnacional. Con esto se ha buscado impedir el paso de delincuentes que pudieran incursionar en el territorio nacional y perjudicar la integridad de los guatemaltecos. Sabemos que se está dando, Fernando, esta situación pues bastante complicada, el desplazamiento obligatorio que se ha dado por parte de familias mexicanas por situación de crimen organizado que se está dando también en su territorio, y esto los ha obligado pues a recurrir a nuestro territorio, especialmente en el área de Cuilco, pero por un punto es esta situación de seguridad que se da, que ellos están buscando, el resguardo, precisamente han abandonado sus viviendas, pero también cómo se puede dar el aprovechamiento del mismo crimen organizado para, aprovechando este desplazamiento que se está dando, poderse entonces infiltrar y pues instalarse incluso en territorio guatemalteco. Por eso es importante también que las fuerzas de seguridad pues puedan ir pues fortaleciendo el área en este lugar, en Cuilco específicamente, que es donde se está dando esta movilización, y pues también resguardar a los pobladores guatemaltecos por esta situación bastante complicada que se está viviendo en territorio mexicano. Mira, la realidad es que la violencia exacerbada que se está viviendo en territorio mexicano debido a las distintas incursiones de los cárteles mexicanos, generalmente lo que hacen es, pues, producen un movimiento migratorio que en muchas ocasiones uno jamás pensaría que va a llegar a suceder. Gente de México, hermanos mexicanos, buscando resguardo en territorio guatemalteco. Es algo que es realmente raro. Pero en esta parte de Huehuetenango, específicamente en Cuilco, ha sido un fenómeno que ya desde hace algunas semanas se ha convertido en una de las realidades, no solo para los hermanos mexicanos, sino también para los chapines que obviamente están en esa parte del territorio guatemalteco. ¿Qué sucede? A veces uno pensaría que la figura del Estado a través del ejército y de la policía, te voy a hablar tanto de Guatemala como de México, puede tener la capacidad para controlar a estos grupos que generan pues ese miedo dentro de los territorios que llegan a ocupar, y que naturalmente el ciudadano común, sea de México, sea
de Guatemala lo que menos quiere es llegar a tener un encontronazo con estos grupos que realmente manejan una violencia sin medirse. Y el choque realmente con las comunidades es la mayoría de veces muy cruento y cobra pues vidas inocentes, porque naturalmente hay gente ahí que se dedica a salir en su día a día a trabajar y tratar de mantener a su familia. Entonces, ese movimiento migratorio que se da de México para el territorio guatemalteco ha tenido una respuesta incluso por los guatemaltecos muy humanitaria. Le han tendido la mano al hermano mexicano que llega buscando esa ayuda, y obviamente pues quisiéramos ser un país que les dijera, miren, mientras podamos les vamos a dar el resguardo que el derecho internacional nos permite brindarles a través de la ayuda humanitaria. Sin embargo, hay que tomar en consideración que el Ejército de Guatemala, en esta actuación que está teniendo, que como siempre es muy positiva. Sí. El Ejército realmente, cuando tiene este tipo de actuaciones, pues naturalmente saca lo mejor de un país en este tipo de ayuda, y sabemos que han sido muchas las familias que se han beneficiado de la ayuda humanitaria que el Ministerio de la Defensa a través del Ejército de Guatemala les está brindando. ¿Qué es lo que se tiene que lograr? Bueno, en primer lugar, una articulación en materia de comunicación entre gobierno guatemalteco y gobierno mexicano para lograr generar entre ambos la información necesaria para generar las acciones de inteligencia que puedan llevar a ambas fuerzas castrenses, uno, a cuidar su territorio de una manera más óptima. Dos, por supuesto que buscar los mecanismos para que cada ejército en su territorio pueda hacerle el frente necesario a los grupos que están generando este movimiento de personas que realmente es algo innecesario. La gente sale huyendo de su territorio, de su casa, de donde hace su día a día, por el miedo a perder la vida en un encontronazo de esta naturaleza. Entonces, la articulación comunicacional aquí es importante entre estados y, por supuesto, lograr contener esta violencia que realmente es el día a día en muchas áreas, no solo en territorio mexicano, sino que puede, incluso en algún momento, afectar la parte fronteriza. Y pues el temor aquí de Guatemala, por supuesto, es que en algún momento exista una incursión de este tipo de grupos hacia nuestro territorio. Ahí, naturalmente, sabemos que nuestro ejército de Guatemala actuaría inmediatamente para defender la tierra nacional, pero la idea es no llegar a eso y que México realmente pueda hacer, dentro de su marco de inteligencia castrense, pues el control de estos grupos que obviamente cada vez están ganando más y más territorio. Sin duda alguna, Fernando, sabemos la preparación y la prevención también que tienen que tener las fuerzas de seguridad, y obviamente aquí el resguardo a las fronteras pues es una función y una misión del Ejército de Guatemala, y obviamente de forma coordinada también, porque el Ministerio de Gobernación pues también tiene que hacer lo suyo, ¿no? Fortaleciendo incluso las estaciones de policía que se tienen en el lugar, porque por cualquier situación que se pueda tener, hablando siempre de la prevención, bueno, tienen que estar listos para poder actuar y obviamente dar seguridad tanto a los pobladores en Cuilco como también a estas familias que pues están siendo recibidas, que pues han buscado el apoyo en territorio guatemalteco por una situación desesperante que están viviendo en materia de seguridad también. Sí, y lo importante es que el gobierno de Guatemala ha obviamente recibido la instrucción de parte del gobierno central para hacer todos los mecanismos de resguardo, implementar todo mecanismo de resguardo que exista dentro de sus protocolos para generarle el resguardo. Uno, a las personas mexicanas que pasen nuestra frontera y busquen el resguardo en Cuilco. Y dos, por supuesto que generarles también la seguridad extra a la población huehueteca que está en Cuilco, y que sientan que realmente la presencia del Ejército de Guatemala, así como la Fuerza de la Policía Nacional Civil que permita estar en ese territorio, pues naturalmente le dé esa serenidad y la tranquilidad a los huehuetecos que se encuentran en algún momento hasta con el miedo de qué puede llegar a suceder con una incursión de esta naturaleza de algún cártel mexicano hacia territorio guatemalteco. Entonces creo yo que en este caso el hecho de lo que el gobierno central de Guatemala está brindando a nuestros hermanos mexicanos en cuanto a decirles, no se preocupen, aquí les vamos a dar lo que ustedes necesiten, la ayuda humanitaria, pues cuenten con ella, y el resguardo para que su vida no corra ningún tipo de peligro, ha sido
algo muy, muy positivo definitivamente. Y esperemos que esto siga en los próximos días, mientras que obviamente el gobierno de Manuel Andrés López Obrador pueda generar pues esa circunstancia de tranquilidad para la gente que habita en esas áreas en donde pues, los cárteles mexicanos están teniendo, como siempre lo han hecho, sus incursiones territoriales y ponerles un freno. Al final, eso es lo que se busca. Si tú analizas cuál es la función primordial del Estado en Guatemala, es el bien común. Pero si tú analizas lo que establece el Estado mexicano, es lo mismo. Buscan alcanzar el bien común. Y el bien común es generarle esa certeza, esa tranquilidad a toda su población, indistintamente de qué país sea, para que no se puedan generar estos movimientos que afecten la serenidad y tranquilidad de tanto mexicanos como guatemaltecos. Así que este es un poco del plan entonces de prevención en materia de seguridad que se ha establecido en este territorio también para poder resguardar nuestras fronteras y de esta manera pues dar esa seguridad, esa tranquilidad también para toda la población, tanto guatemaltecos como por supuesto las familias mexicanas que se han visto en esta necesidad de poder desplazarse, de poder migrar en esta situación, huyendo de la violencia que se está dando por crimen organizado en su país. Así cerramos este tema de análisis y este espacio también en A la Medida. Fernando, siempre es un gusto poder conversar de estos temas contigo, bastante variados, pero cada uno con su nivel de importancia. Claro que sí. Feliz noche. Sandy, feliz noche. Y por supuesto para usted también, amigo y amiga televidente, muy buena noche y que tenga un excelente descanso. Nos vemos mañana acá en A la Medida. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.